Nuevamente, hermanos, que el Señor nos bendiga. Si ustedes han notado en una época del año que los días son más largos. O sea, imagínense, tenemos las 6:15 casi de la tarde y está bien claro. Y si ustedes notan también, amanece como a las 5:10 de la mañana. Los días en esta época son muy largos porque Dios nos ha bendecido de vivir en una zona conocida como el trópico. Gracias a Dios por tener esta claridad más larga del día y ayuda a que los niños escolares pues lleguen a sus casas en horas donde hay suficiente luz. Con esa pequeña introducción de dar alabanza a nuestro Dios por cómo Él forma los tiempos, los días y cómo da todas esas bendiciones, porque es de Él que dependemos en todo. Él es el creador, es el que hace todo para bien de nosotros los seres humanos, y no digamos nosotros los hijos de Dios. Hoy vamos a estudiar un estudio complementario de lo que hemos venido viendo acerca de las tradiciones. No voy a hablar ya de las tradiciones porque hemos concluido este estudio en sus 4 partes que hemos estudiado. Pero vamos a ver cuándo es que los fariseos se ofendieron. Y esto lo tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, en los versos 12 hasta el 14. Noten lo que dice aquí. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús les dijo a los fariseos que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Les recuerdo, leyendo aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, los versos 3 al 6, dice: respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, si ustedes recuerdan, por esta situación el Señor Jesucristo les llamó a los fariseos hipócritas que habían sido condenados precisamente por el profeta Isaías. Noten aquí en los versos 7 hasta el 9: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y llamando, bueno, hasta ahí quedémonos, mandamientos de hombres. Bueno, más adelante, cuando él y sus discípulos dejaron la multitud, miren, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 7,
y el verso 17. Dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Entonces, como decía, más adelante, cuando él y sus discípulos dejaron la multitud, ellos preguntaron diciendo: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Lo que hemos leído del verso 12 de Mateo capítulo 15. Imaginémonos que estas palabras no lo dicen todo, hermanos. Más bien es probable que los dirigentes religiosos se enfurecieran. No dice esta situación, pero es deducible, es probable que estos dirigentes religiosos se enfurecieran, se llenaran de cólera. Hermanos, la Biblia enseña que como regla general debemos evitar ofender a los demás. Vamos a consultar aquí mismo en Mateo, en el capítulo 17 y el verso 27. Miren lo que expresa acá. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Luego, miren en Romanos capítulo 14, verso 21, también está hablando de esta situación. Romanos capítulo 14, verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y veamos en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 13, vamos a ver, 1 Corintios 8, 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. La palabra del idioma griego que se traduce por ofender, hermanos, puede tener varios significados, entre los cuales se incluye poner tropiezo. O sea, eso es ofender. Ofender es poner tropiezo. Para los fines de la lección que estamos aquí presentando, se está incluyendo todos los posibles significados, incluyendo el significado común de hacer que otro se enoje o se resienta. ¿Ve? Hacer que otro se enoje o se resienta. Ese es también el significado de ofender, de poner tropiezo, pues, ¿ve? Hacer que se enoje o se resienta. A veces, sin embargo, digamos lo que digamos o hagamos lo que hagamos, la gente se va a ofender del mismo modo que los judíos se ofendieron con el Señor Jesús. Miren, volviendo a Mateo capítulo 13, veamos el verso 57. Dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos también para reforzar esto en Marcos capítulo 6 y el verso 3. No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban
de él. Noten, se escandalizaban de él. Como él sabía lo que había en el corazón del hombre, esto también lo hemos visto, pero lo vamos a recordar. Pasamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, en los versos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ven? Tenemos que entender que aquí se está destacando precisamente el aspecto divino de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Él sabía lo que había en el hombre. Jesús vio el corazón de los fariseos y se dio cuenta de que el odio de ellos era un odio totalmente implacable. Ustedes tienen que comprender, hermanos, que cuando el odio de una persona es implacable, no hay nada bueno, no hay los mejores argumentos para que le convenzan a la persona o las personas de la bondad, de las virtudes de una persona. ¿Por qué? Porque su odio, que es implacable, les hace, hermanos, que lo que quieren ver en la persona, verla destruida, sea lo que sea la situación que sea, ese es el interés. Entonces las palabras que les digo tuvieron como propósito primordial, en primer lugar, beneficiar a los que escuchaban para advertirles precisamente de la influencia de aquellos maestros hipócritas. Miren, otra vez vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, vamos a leer el verso 6 y 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Miren qué claro. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, hermano, a esto viene una interrogante. Nos da de hecho el ejemplo de franqueza de Jesús a ser ofensivos en nuestra enseñanza. Pues claro que no. Usted y yo no sabemos, ni sabemos lo que hay en el corazón de las personas, y por lo tanto debemos de esforzarnos siempre por hablar la verdad, precisamente en amor, como nos dice el apóstol Pablo. Mire en Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 15, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, puede que a Cristo no le haya, al Señor Jesucristo no le haya preocupado ofender a los fariseos, tanto como a los discípulos les preocupó, porque si usted lo nota, la preocupación no fue del Señor Jesucristo, la preocupación fue de sus discípulos. Estos habían sido enseñados desde su juventud a respetar a estos eruditos, a respetar a los escribas y fariseos. Así habían sido enseñados. Entonces, debido a esto, vino esa preocupación en ellos. Además, ellos sabían
cuánta influencia estos dirigentes ejercían. Ellos sabían la influencia que los fariseos ejercían sobre el pueblo judío y cuán desastrosas podían ser las consecuencias tanto para el maestro como para ellos si, por decirlo así, él continuaba inquietándolos. ¿Ves? Si él continuaba en esta situación que estamos describiendo acá, que hasta se atrevió a decirles hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Ves? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo se apresuró a tranquilizar a sus discípulos diciéndoles así. Miren lo que dice en el verso 13 del capítulo 15. Toda planta, de Mateo por supuesto, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Se refería la palabra planta a las tradiciones humanas que enseñaban los fariseos a los que daban la enseñanza, o se refería al sistema farisaico que se basaba precisamente en esta enseñanza. Bueno, la respuesta correcta podemos decir, hermanos, que es todas las anteriores, o sea, que se podía referir precisamente a las tradiciones humanas que enseñaban los fariseos, que ya hemos estudiado con bastante detenimiento, a los que daban precisamente estas enseñanzas sobre las tradiciones, o también al sistema farisaico que se basaba precisamente en esta enseñanza. Dios, hermanos, había plantado las enseñanzas de la ley, o sea, Dios había plantado las enseñanzas de la ley mosaica, pero no las tradiciones de los fariseos. Fíjense que claro, usted puede consultar el Pentateuco, los libros de la ley, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta Deuteronomio. Usted puede consultar, allí lo que está plasmado es la palabra de Dios. Ahí lo que está plasmado es la voluntad de nuestro Dios. Dios había plantado pues esas enseñanzas de la ley, pero no las tradiciones de los fariseos. Si usted recuerda que vimos de que llegaron a ser tantas las tradiciones que se llegó a escribir el Talmud, la Mishná, que eran puras tradiciones y que llegaron a dar más importancia a estos escritos que a la misma ley mosaica, que se habla de ley mosaica, pero era la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta situación, del mismo modo que las malezas, usted puede ver las plantaciones, las malezas nocivas ahogan las plantas buenas en un jardín. Usted puede ver esa situación. Es por esa razón que en un jardín hay que estarlo limpiando continuamente. Entonces, asimismo, hermanos, las tradiciones humanas estaban ahogando la palabra de Dios en los corazones y en las vidas de los hombres. Ya esto lo hemos visto, pero es bueno remacharlo. Miren lo que dice en Mateo 15, verso 3. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Verso 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Verso 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, del mismo modo que podemos poner este ejemplo, hermanos, que un jardinero, por decirlo así, un jardinero que hace su trabajo a conciencia y elimina la maleza de su jardín, así, hermanos, de ese mismo modo, al final Dios desarraigará, Dios va a desechar a todo falso maestro y sus enseñanzas. ¿Ven? O sea que nosotros, claro, yo quiero decirles que mientras los falsos maestros están dando falsas enseñanzas, están causando problemas, causan problemas en la iglesia, dividen al cuerpo de nuestro Señor, pero tenemos que entender que Dios se encarga de ellos. En un momento determinado Dios se encarga, Dios los desecha y totalmente pues su falsa enseñanza no puede seguir. Por lo tanto, Cristo les dijo a sus preocupados apóstoles, miren lo que dice el verso 14 de Mateo 15, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Dejadlos a quién, hermano, a los fariseos. ¿Ven? Trasladando esto a nuestra enseñanza, aplicando a la iglesia, ¿a quién hay que dejar? A los falsos maestros. No tenemos por qué preocuparnos más allá de lo que no debemos, porque Dios se encarga de ellos. Entonces, el Señor no estaba enseñando, mejor dicho, el Señor Jesucristo, para ser más específico, hermano. Él no estaba enseñando que sus seguidores debían dejarlos en el sentido de no cuestionar la falsa enseñanza de ellos y de no denunciar su error. Él no estaba diciendo eso, sino que esto haría, en otras palabras, que sus palabras contradijeran lo que él mismo estaba diciendo. Por ejemplo, usted puede leer Mateo capítulo 23, todo el capítulo, lo puede leer como una tarea en su casa, donde trata a los fariseos, donde trata a todo aquel que le causa daño al cuerpo del Señor, como sepulcros blanqueados, los trata de una manera dura. ¿Ven? Tenemos que entender que lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es: no le den importancia a la ira de ellos. Eso es lo que les estaba diciendo. Ustedes no tienen que perder su tiempo dándole importancia a la ira de ellos. Miren, comparemos esta declaración con Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, leamos los versos 1 y 2. Miren qué bonito lo que dice aquí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. O sea, hermanos, el que hace el mal, el que enseña falsa doctrina, ¿quién se encarga? Nosotros no. Es Dios quien se encarga de quitarlo. ¿Ve? Si se dice de alguien que enseña una falsa doctrina, bueno, el tiempo dice lo mejor. ¿Por qué? Porque de por medio está nuestro Señor. Y lo que es la palabra de Dios no se puede cambiar. Entonces,
Él les estaba diciendo a los discípulos, no le den la importancia, no le den importancia a la ira de ellos, no le pongan cuidado, que su misma condición de maldad le llevará pues a la destrucción. Jesús les había dado una razón para no temer la ira de los fariseos. Y al final les hace ver que Dios se encargaría de ellos. Ahora les daba otra razón. Miren la razón que les da. Son ciegos, guías de ciegos. Miren qué claro y qué simple y qué sencillo, pero es una declaración bien fuerte. Hombre, digamos, vamos a ver de que de repente, por un accidente o por cuestiones de edad, una persona es operada de su vista y queda ciega por un cierto tiempo mientras se recupera. ¿Qué ayuda se va a buscar? Bueno, se va a buscar la ayuda de una persona vidente, de una persona que tiene su vista normal. No se va a buscar la ayuda de una persona que o está casi ciega, le falla la vista y no va a hacer ayuda. Dice, los dos se van a ir al mismo hoyo. ¿Ven? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que Jesús les había dado una razón para no temer a la ira de los fariseos. Al final, Dios se encargará de ellos. Dios se encargaría de ellos. ¿Ven? Ahora no tenemos fariseos porque la religión no es nuestra, no es el judaísmo, es el cristianismo nuevo testamentario. Pero lamentablemente surgen falsos maestros. Entonces, con la misma condición, podemos decir, Dios se encargará de ellos a través de la historia de la iglesia, a través de las edades, a través de los siglos. La historia de la iglesia aquí en nuestra nación en sus 50 y 51 años que ya está cumpliendo dentro de poco, han habido falsos maestros. ¿Quién se ha encargado de borrarlos? ¿Quién se ha encargado de quitarlos? Ha sido nuestro Dios. ¿Ven? Entonces, ahora les da pues esta razón. Son ciegos, guías del ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Mire, vamos a ver en Mateo capítulo 23, ahora sí nos vamos a apoyar con lo que tenemos en Mateo capítulo 23, en los versos, específicamente vamos a leer los versos 16 y 17. Ahí se está dando esta declaración precisamente en esa drasticidad de nuestro Señor. Dice acá, hay de vosotros guías del ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y miren el verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea, el Señor en esta diatriba que les presenta aquí en todo este capítulo 23,
hermanos, les presenta argumentos en los cuales ellos no tenían que irse a lo externo, sino tenían que irse a lo interno, a lo profundo, lo que sí valía, lo que tenían que hacer. Y claro, fíjense que él no les decía de que respetaran las condiciones del templo, él respetó esa situación, pero les estaba diciendo que tenían que darle valor a lo correcto que tenían que hacer en el templo. Y este pasaje, hermano, que dice, si el ciego guía al ciego, ambos enseñan que los seguidores de falsos maestros, fíjense bien, los seguidores de falsos maestros son tan responsables como los mismos falsos maestros. Yo oigo a un falso maestro y me agrada lo que dice, me agrada lo que enseña, y yo no escudriño la Escritura pues en base a lo que la Escritura enseña, y solamente me limito a decir qué bonitas palabras tiene, qué elocuentes palabras las que dice, cómo traza bien la palabra, qué habilidad la que tiene, y no me indago de lo que la Escritura está diciendo en relación a lo que está enseñando. Bueno, yo soy tan responsable por creer, obedecer y actuar en la misma intensidad que el maestro o el falso maestro está enseñando, está diciendo. Se puede escuchar en la radio, en la televisión, o leer, por ejemplo, poniendo una ilustración doctrinal. Por ejemplo, los bautistas enseñan que la cena del Señor se celebra, y no todos los bautistas, pero sí hay una rama que enseñan que la cena del Señor se practica cada primer domingo de cada mes, y así lo hacen. Yo le conozco personas bautistas, hoy es primer domingo del mes y vamos a tener la Santa Cena, pero la Escritura no enseña eso. La práctica de la iglesia en el primer siglo fue, y lo que claramente aprendemos en las Escrituras neotestamentarias, es que la cena del Señor es cada primer día de la semana. Pero ¿qué pasa si usted no es escudriñador de las Sagradas Escrituras? ¿Qué pasa si usted se centra nada más en la elocuencia del orador que está presentando, que está trazando el mensaje religioso? Usted le cree a lo que está diciendo y no investiga en base a la palabra de nuestro Dios. Por eso dice el Señor, son ciegos guías de ciegos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, hermanos, los fariseos se habían cegado por el prejuicio. Miren, no hay cosa más horrible cuando ya se tiene un prejuicio. Yo puedo tener un prejuicio, y nada más lo pongo como ejemplo, como una ilustración, y lo pongo yo para no ofender a nadie de ustedes, un prejuicio contra el hermano Jim. Y como yo tengo ese prejuicio tan metido contra el hermano Jim puede hacer las 20 o 30 cosas buenas, y no, mi prejuicio no me deja ver lo bueno del hermano Jim. Entonces, los fariseos se habían cegado, hermanos, por el prejuicio, por el orgullo y por el interés personal. Y no hay cosa más terrible, hermanos, cuando una persona es orgullosa. Una persona orgullosa no permite que se le diga nada, no permite que se le enseñe nada, no tiene en ningún momento el néctar de la humildad. ¿Ven? No tiene en ningún momento un interés personal, y esto era la situación
de los fariseos. Eran prejuiciosos, eran orgullosos, y eso les hacía el no tener ningún interés personal. Al final, la ceguera de ellos daría como resultado precisamente, hermanos, la ruina de ellos. Daría como resultado precisamente la ruina de ellos. Cristo les estaba diciendo, y con esto termino este mensaje, hermanos, Cristo les estaba diciendo a sus discípulos, en otras palabras, que no debían permitir que plantas moribundas, que guías ciegos, plantas que no sirven ya para nada. ¿Se acuerdan el caso de la higuera estéril? Por no dar fruto, el Señor ordenó que mejor se cortara. Esa es la misma situación. Personas que son plantas moribundas, personas que no dan fruto, hay que cortarlas mejor. Guías ciegos, hermanos, también hay que cortarlas. Él les dijo que no debían que estas plantas moribundas y guías ciegos les impidieran hacer y enseñar lo correcto. Por eso podemos decir que la lección para nosotros es, hermanos, que si bien no debemos esforzarnos por hacer enemigos, porque el Señor no nos enseña la situación de hacer enemigos, al contrario nos enseña a orar por nuestros enemigos, pero es claro que jamás debemos permitir que la oposición nos desamine hasta el punto de que a nosotros nos impida perseverar en la doctrina de nuestro Señor, perseverar en nuestro crecimiento espiritual, perseverar en aquello que contribuye a nuestra propia edificación, perseverar en aquello que nos está llevando en ese camino al cielo, en esa meta final al cielo. Con esto termino pues esta lección tan interesante para terminar y dejar plasmado cuándo es que los fariseos se ofendieron, que no tuvieron razón de la ofensa, que los discípulos se preocuparon porque los vieron ofendidos, pero que el Señor, hermanos, les quitó esta preocupación dándoles este análisis tan correcto. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.